quiero saludar a esta hora a nuestra próxima invitada justamente sobre este mismo tema. Ella es Catalina Sandoval. Ella es asociada de la práctica de asesoría tributaria de la empresa EY Colombia. Catalina, buenos días, ¿cómo está? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, en términos, ya hemos conversado aquí que la propuesta del gobierno, la iniciativa del gobierno del impuesto saludable no es recaudar más, sino por el contrario, ayudar a mejorar las cifras o en términos, hacer un impacto positivo en el tema de salud pública. En los términos, para lo que usted está especializada, que es el tema tributario, digamos, allí cómo puede impactar a los consumidores, a las empresas, a los vendedores y sobre todo a ese comercio pequeño en el país, que es lo que mayoritariamente vende este tipo de productos. Sí, si usted me lo permite, tal vez voy a explicar muy rápidamente cómo funcionan los impuestos. Sí. Realmente son dos impuestos. Hay un impuesto para las bebidas azucaradas y hay otro impuesto para los comestibles ultraprocesados. En el caso de los comestibles, el impuesto, digamos, está pensado desde la perspectiva como el gobierno lo planteó, que se va a pagar un valor este año por noviembre y diciembre, a partir del 1 de noviembre, del 10% sobre el precio de venta del producto, a partir del próximo año del 15% y del 2025 en adelante del 20%. ¿Cuál es el reto que tenemos acá? Yo creo que no está en duda, digamos, una tendencia mundial alrededor del tema de salud pública y de los impuestos saludables. Sin embargo, tal vez el reto más grande que vamos a ver desde la perspectiva del impacto económico que esto puede generar es que como quedó el impuesto en la reforma tributaria, vamos a tener grabados ciertos productos que entendemos como insumos y adicionalmente van a estar grabados los productos que entendemos como bienes finales, que son los que consumimos todos los colombianos. Entonces, digamos, insisto, tal vez la discusión de salud pública no es lo que se está debatiendo desde la perspectiva de los consumidores, del impacto a los consumidores y de lo que puede ser un impacto al sector privado, sino que podemos ver incrementos en precios vía este impuesto de una forma importante, más allá del 10%, que es lo que todos estamos hablando y todos estamos entendiendo. Le voy a poner un ejemplo. Si yo compro un pastel, el pastel va a tener el 10%, pero los insumos con los que se prepararon ese pastel también van a tener en algunos casos el 10%. Luego, cuando el consumidor final va a ir a adquirir este tipo de productos, realmente su impacto no es solo del 10%, sino vienen acumulados vía precio de venta los 10 de los insumos más el 10 del producto final. Y yo creo que ahí tal vez se puede ver el mayor impacto. Digamos, el gobierno ha insistido en que el impacto de los productos vía canasta familiar va a ser bajo, pero cuando observamos de una u otra manera los comportamientos de la inflación que han sido importantes en este año, más allá de lo que se considera dentro de la canasta básica familiar, sí vemos en el listado de productos, tal vez muchos de los cuales todos los colombianos consumimos, y tal vez la discusión se está centrando más sobre los que consumen en ingresos bajos. Entonces, lo que hemos visto en otros países es que este impuesto se fue pensando tal vez de una manera un poco más progresiva, mientras hacía educación en salud pública, se iba grabando un poco más progresivo y tal vez con un impacto no tan alto desde lo económico el impuesto, y el reto más grande que yo estoy viendo en comestibles es ese. En bebidas, si viene, digamos, no viene por tarifas en porcentajes sobre el precio de venta que pagamos nosotros como consumidores, sino que viene por unos valores de acuerdo al nivel de azúcar. Entonces, igual el impacto también es alto. Hemos estimado en algunos productos que el impacto en bebidas podría llegar a ser entre el 18 y el 20% en algunos casos. Entonces, tal vez acá el reto que vamos a tener hacia adelante es ver eso qué tanto va a impactar realmente en capacidad de consumo de todos nosotros en el país. Y pues en las empresas el impacto que eso puede tener también, porque como no necesariamente vamos a poder consumir lo mismo,
Tal vez las ventas se pueden bajar y acá vienen otros temas que también creo que son importantes, como los temas del empleo, digamos, todo lo que se genera alrededor de las empresas, porque a veces tendemos a pensar que es solo el tema de la generación de ingresos para las empresas, pero las empresas tienen muchos ecosistemas que también se pueden ver impactados, como sus proveedores, los empleos que los proveedores generan. Entonces, tal vez el reto va a ser muy grande, y también tenemos un reto importante en algunos vacíos que dejó la norma tributaria, que hemos venido, digamos, como teniendo algunas aclaraciones por parte de la autoridad tributaria, pero que en su interpretación también van a ser retadores en lo que van a ser estos primeros meses de los dos impuestos. Catalina, buenos días, te habla Joana Holguín, y bueno, mi pregunta está basada más que todo en términos de porcentaje. ¿Qué tanto afectaría esta implementación de este impuesto saludable a las empresas que producen este tipo de alimentos? Digamos, ahí el tema es que la tarifa como está planteada para comestibles, porque para bebidas es un valor, digamos, un valor absoluto, pero para comestibles tenemos 10%. Las empresas, dependiendo del tipo de productos que hagan, se pueden ver impactadas en que van a haber un 10% de más en cada uno de los insumos que esté considerado dentro de la lista que el gobierno plantea, y cumpla con, digamos, esté por encima de los valores que se consideran como ingredientes críticos. Y adicionalmente también va a haber un impacto sobre el producto final que ellos ponen en el mercado, que van a tener que incrementarle adicionalmente un 10%. Entonces, no hay como una regla matemática fija, porque los impactos varían dependiendo del tipo de producto, pero como te digo, o sea, lo mínimo que se va a ver en incremento sería el 10%, pero hemos llegado a estimar que algunos productos, en la suma de sus insumos y en la apuesta consumidor final, podríamos estar hablando de entre el 20 y 40, 45%, dependiendo del producto. Catalina, usted ha dicho algo también fundamental, y es que de manera paralela a este tipo de impuestos saludables también ha tenido que verse o abocado a una campaña de educación justamente para frenar ese tipo de consumos o hábitos de consumo que ayudan al tema de salud pública. Bueno, ya aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, el etiquetado frontal, donde se da, digamos, una forma mucho más explícita de los excesos que tienen ese tipo de comestibles y de bebidas, y eso también ayuda a la educación, a la decisión de compra del consumidor. Sin embargo, no sé si hace falta un poco más de pedagogía justamente frente a eso, para que ese tipo de impuestos saludables se entienda más como un tema de salud pública y no como una metida de mano en los bolsillos por parte del gobierno a la gente. Y entendiendo también el tema inflacionario, 11% es la cifra de inflación del mes de septiembre revelada por el DANE. Es un problema que no termina de solucionar o de resolverse también en el sentido de que la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener estable la tasa de interés por encima del 13%, 13,25%, es decir, porque todavía está, digamos, su máximo objetivo, que es el controlar la inflación, sigue ahí arriba y lo quiere controlar, es decir, no soltando el gasto. Esto, digamos, como medida para resolver el tema de inflación, que no cede al ritmo que se esperaría que ceda. Y ahora se le suma este impuesto que va a encarecer va a encarecer las condiciones de vida de la gente. ¿Usted cómo analiza este contraste? Digamos, yo creo que respecto del tema de inflación, es claro que a nivel mundial la conclusión general a la que se ha llegado por parte de muchos analistas económicos es que el reto de la inflación ya no solamente se puede, digamos, abordar desde la perspectiva de la tasa de interés del Banco de la República. En efecto, como usted dice, en la última cifra de inflación, entre los tres temas que más estaban pesando para esta cifra eran los alimentos y los combustibles principalmente. Entonces, creo que sí, de pronto vamos a ver un efecto. No estoy tan segura de que el efecto en las cifras de inflación se pueda ver inmediatamente a partir del otro mes. Es algo que tendríamos que esperar. Sí, por lo menos pero también yo llamaría la atención sobre dos temas. Uno, hace una semana más o menos, la DIAN sacó un concepto, y en el concepto la DIAN deja claro que el objetivo de la ley
pues que la ley tenía dos objetivos, el de salud pública y también tiene un objetivo de efecto recaudatorio. Entonces, yo creo que no hay que desconocer la intención de salud pública, pero tampoco podemos desconocer que efectivamente este impuesto puede llegar a traer unos ingresos importantes para la nación que vamos a pagar todos. Entonces, creo que por ese lado es claro, vamos a ver esto cómo impacta inflación. Lo que dijo el Ministerio de Hacienda en su último comunicado es que ellos lo que ven es que se van a ver impactados realmente 23 productos de los productos que hacen parte de la canasta de seguimiento de precios, que son los productos que ellos miden en inflación todos los meses. Pero también no podemos desconocer que hay muchos otros productos que no están en esta medición, que los colombianos compramos y que se van a ver altamente impactados por este impuesto. Entonces, creo que tenemos dos maneras de medirlo. Uno, con las cifras oficiales que nos saque de inflación el DANE y ver cómo se comportan en los próximos meses. Pero también cada uno vamos a anotarlo de cara a lo que compramos. Y tal vez acá hay un tema y es, yo creo que lo de salud pública es una discusión que Colombia ha venido abordando desde hace muchos años. La autoridad sanitaria ha venido actualizando desde hace muchos años las resoluciones que tienen que ver con etiquetado. La última sucedió este año cuando el gobierno igualó los productos que tenían que estar sujetos al etiquetado frontal con los mismos valores que quedaron en la reforma tributaria. Y sí, tal vez es una oportunidad que tenemos como país de generar más conciencia sobre todo este tema, pero sin lugar a dudas también hay una intención recaudatoria. Sí. Abraham Cortés, desde el estudio, uno de los invitados, quiere también participar y hacerle una pregunta a Abraham. Buenos días, señorita Catalina. Una preguntita. La ley o el impuesto tiene unas especificaciones de excepciones acerca de las personas jurídicas y las personas naturales que aplican o no aplican este impuesto. ¿Podría expandir un poco? Sí, digamos, yo creo que ahí se ha generado una confusión y gracias por la pregunta porque creo que es bastante pertinente. ¿Quién es sujeto a este impuesto? Entonces, el que es sujeto a este impuesto es el que importa o el que produce alimentos. Entonces, la excepción que quedó en la norma tributaria es para aquellas personas que tengan ingresos anuales inferiores de 10.000 VTs, que esto puede ser alrededor de 450 millones de pesos, pero los productores de alimentos, no los que comercializan los alimentos. Entonces, tal vez eso es a lo que usted se refiere. Luego, quien produzca alimentos y tenga ingresos menores durante todo el año fiscal, durante todo un año, de alrededor de 450 millones de pesos, no está sujeto al impuesto, pero quien lo comercializa, que es cuando hemos hablado en los últimos días respecto de todos los temas de los tenderos, sí van a tener un impacto efecto cadena en el impuesto.